En este priming revisaremos el tema de ceguera. Empezaremos por lo que es la oclusión de la arteria central de la retina. La causa más frecuente de este fenómeno es los émbolos, es un fenómeno principalmente embólico, originado por ateromas que pueden estar en la carótida, por ejemplo, pero también en la arteria oftálmica. También puede ser por émbolos dirigidos desde el corazón, por ejemplo en una fibrilación auricular. La clínica principalmente es una pérdida brusca, súbita e indolora, importante que sea indolora, de la visión. Al fondo de ojo vamos a ver la típica mácula rojo cereza. Así como hay una oclusión de la arteria central de la retina, también hay una oclusión de la vena central de la retina. Una oclusión de la vena central de la retina. En este caso no es tan grave como la arteria, como si se ocluyese la arteria central de la retina, pero sí es importante conocer las generalidades. Básicamente la clínica es muy similar, pérdida. En este caso la pérdida de la visión no es tan brusca, no es tan súbita, es un poco más progresiva, pero también es rápida, también es indolora. Y lo que vamos a ver en el fondo de ojo son más que nada hemorragias y exudado. Hemorragias en llama y exudado. En el caso de la arteria central de la retina, lo que es importante recordar también es lo que es el masaje ocular como primera medida. Es importante y ha sido preguntado antes. Y en lo que es la oclusión de la vena central de la retina, lo que se suele utilizar es fotocoagulación. Resaltar que la oclusión de la arteria central de la retina es más grave que la oclusión de la vena central de la retina. Lo que es el desprendimiento de retina, los factores de riesgo es la cirugía ocular previa, el desgarro de la retina, la hemorragia vítrea, el antecedente familiar y la miopía. La clínica está liderada por una reducción en la agudeza visual que también suele ser súbita y rápida. No hay dolor y sí pueden haber fotopsias, como muchas otras condiciones en las que la retina está afectada. Pueden haber mioesopsias también por lo mismo y destellos igualmente por lo mismo, por el compromiso de la retina, ¿no? Algo importante y característico es la vista en telón o en cortina. Esto hace referencia a que muchas veces, si tenemos un campo visual, por ejemplo, en el desprendimiento de la retina se va a ver como si un telón estuviese subiendo mientras se desprende la retina. Como si estuviese subiendo un telón desde abajo, puede también ser desde arriba, ¿no? Depende del área de la retina que se esté desprendiendo. El diagnóstico inicial es con oftalmoscopía indirecta y el gold estándar es con ultrasonido en modo B. Estas causas que he puesto acá, que he explicado acá, que he mencionado, el desprendimiento de retina, la oclusión central de la retina, son más de tipo súbito y también tenemos las de tipo progresivas. Las de tipo progresivas son básicamente la catarata como la principal causa. Básicamente esto es una opacidad del cristalino. Es la primera causa de ceguera mundial. Y la etiología es principalmente por el envejecimiento. Esto es lo que se llama catarata senil y es una catarata de tipo nuclear y es la más frecuente de todos los tipos de catarata. La diabetes mellitus es un factor de riesgo importante y el uso de corticoides también lo es. La clínica es principalmente una pérdida de la agudeza visual de manera progresiva, sin dolor y sin inflamación. Es, como se puede ver en imagen, una opacidad del cristalino que incluso se puede ver al examen físico. Y el diagnóstico se hace por oftalmoscopía directa y se puede ver una opacidad del reflejo rojo, como se ve aquí arriba. El tratamiento es facoemulsificación con colocación de lente intraocular. Hay otras causas de pérdida de la visión o pérdida de la agudeza visual, ya sea súbita o progresiva, que están enumeradas aquí, en el caso de las súbitas, y aquí, en el caso de las progresivas. Y con esto habría concluido el priming de ceguera. En este priming revisaremos el tema de conjuntivitis. Es una de las patologías que se presenta con ojo rojo, como lo vimos en el priming de síndrome de ojo rojo. Y también es particular en este caso la sensación de un cuerpo extraño, una picazón,
un lagrimeo, pero recordemos que no hay dolor. A diferencia de otras causas de ojo rojo, como podría ser el glaucoma de ángulo cerrado, por ejemplo. La fotofobia solo está presente en la conjuntivitis cuando ya ha afectado la córnea. Es decir, cuando una conjuntivitis se ha convertido o se ha complicado con una queratitis, lo que da lugar a una queratoconjuntivitis. Esto es típico, o sea, no es algo raro. Es frecuente que ocurra una queratoconjuntivitis. Y en ese caso sí se presenta fotofobia. Entonces, si es que no hay fotofobia, es una conjuntivitis, y si ya presenta fotofobia, suele ser una queratoconjuntivitis. La conjuntivitis no presenta dolor cuando se presenta solo como conjuntivitis y no tiene tampoco disminución de la agudeza visual. Sí tiene ojo rojo y una sensación de cuerpo extraño. Dentro de los tipos de conjuntivitis podemos encontrar tres grandes tipos. Tenemos la alérgica, la bacteriana y la viral. Empezando por la alérgica, vamos a ver que la etiología es un tipo de hipersensibilidad, el tipo 1, para ser exactos, el cual está mediado por inmunoglobulina E. Y en este caso hay una conjuntivitis papilar gigante, que es la típica conjuntivitis alérgica, o digamos algo bastante característico de la conjuntivitis alérgica, es este tipo de conjuntivitis que es la papilar gigante. Suele ser por lentes de contacto. Y también tenemos la conjuntivitis flictenular, que está asociada al Staphylococcus aureus. Dentro de los antecedentes, podemos encontrar, por supuesto, el antecedente de atopía, como en otras enfermedades alérgicas. Y acá tenemos el tema de alergias estacionales, asma, rinitis alérgica, etc. Eczemas también. A nivel de la clínica, podemos encontrar principalmente, como ya es típico en las alergias, el prurito, ¿no? En este caso, por supuesto, es un prurito ocular. La secreción suele ser mucosa, hialina, transparente. Y la exploración podemos ver papilas, justo por lo mismo de que es una conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Sobre todo esto se ve a la eversión del párpado también. Puede ser el párpado superior o inferior. Y se ve como un empedrado. A nivel del tratamiento tenemos corticoides tópicos y antihistamínicos. La conjuntivitis bacteriana, la principal causa es el Staphylococcus aureus. En los recién nacidos podemos encontrar como principal causa a la clamidia trachomatis. Recuerden que en el caso de la conjuntivitis neonatal, la conjuntivitis por clamidia trachomatis, otra causa también es la conjuntivitis por gonococo, en el caso de los recién nacidos, pero en particular por la clamidia trachomatis está bastante asociada también a lo que son las neumonías. Entonces, un recién nacido que tiene una conjuntivitis y que repentinamente presenta dificultad respiratoria y le hacen un examen físico y encuentran crepitantes, entonces, y a la radiografía, por ejemplo, ven un infiltrado intersticial, pues podría ser, en este caso, el diagnóstico clamidia trachomatis, o sea, una conjuntivitis por clamidia trachomatis que se ha complicado con una neumonía por clamidia trachomatis. También se le llama una conjuntivitis de cuerpos de inclusión. Y como antecedentes de la conjuntivitis bacteriana tenemos, bueno, síntomas recurrentes, uso de lentes de contacto también. Por ejemplo, acá habíamos hablado de que la conjuntivitis bacteriana por lente de contacto puede ser por pseudomona. Lo mencionamos en el priming de ojo rojo. Y las características clínicas típicas son legañas. Pueden ser matutinas, unilaterales. Muchas veces empieza siendo unilateral y luego se transforma a algo bilateral por la contaminación de un ojo con el otro. Nos rascamos el ojo que está contaminado y luego nos rascamos el que está sano y hacemos pues que la conjuntivitis pase de ser unilateral a bilateral. Las legañas pueden ser purulentas y sobre todo cuando es por Staphylococcus aureus más que por ejemplo por clamidia. Por gonococo también son bastante purulentas. La secreción es mucopurulenta. Y la exploración podemos encontrar legañas amarillentas, verdosas incluso, y pseudomembranas, la formación de pseudomembranas. El tratamiento es, por supuesto, antibióticos tópicos y el antibiótico va a depender del germen que esté afectando, ¿no? En el caso de la conjuntivitis viral, la principal causa es adenovirus y la adenovirus causa algunos síndromes que muchos de ellos cursan con conjuntivitis, como sería la fiebre faringoconjuntival y la queratoconjuntivitis epidémica. También tenemos que como antecedente, básicamente es una infección viral aguda, una infección respiratoria aguda.
Y la parte de las características clínicas, tenemos una clínica general como la de cualquier proceso viral que produce una infección respiratoria aguda. Puede ser uni o bilateral y la secreción es mucosa o hialina. En realidad es bastante, bueno, puede llegar a ser serosa, pero no es purulenta ni mucopurulenta, ¿no? Sería como una secreción más hialina o serosa. A la exploración hay folículos y adenopatías pueden haber. Hay que tener en cuenta un detalle, es que acá tanto la viral como la conjuntivitis por clamidia pueden provocar folículos, pero es más típica de la viral. Y el tratamiento es hipromelosa y paños fríos. Y esto ha sido todo por el priming de conjuntivitis. En este priming revisaremos el tema de cuerpo extraño corneal. La etiología es, bueno, principalmente la presencia de un cuerpo extraño sobre la córnea, como dice el nombre. Puede ser, digamos, provocado por diferentes contextos. Puede ser ocupacional o no ocupacional, pero dentro de las profesiones que están involucradas acá, puede ser cualquier profesión en la que esté en exposición al polvo, a los escombros. También puede ocurrir en soldadores, en obreros, que utilizan mucho, por ejemplo, taladros, pues máquina para soldar. Se moviliza mucho polvo, como cemento, tierra, etc. Por eso deben utilizar gafas protectoras, pero por supuesto para los que no utilizan gafas protectoras, que es claramente un factor de riesgo, pues este riesgo es real y significativo, ¿verdad? También, aunque no se tenga una profesión que lo exponga al polvo, a los escombros, etc., la simple presencia de mucho viento puede levantar el polvo del suelo y hacer que cualquier persona le entre un cuerpo extraño al ojo. ¿A quién no le ha entrado más bien un granito de arena o un pedazo de polvo al ojo? Es bastante molesto. Y dentro de la clínica es justamente lo que vamos a destacar, ¿no? La presencia de un cuerpo extraño y además de forma repentina y donde puede haber mucho lagrimeo, incluso fotofobia y blefaroespasmo. La visión puede estar incluso borrosa y puede haber enrojecimiento de todo el ojo. Esto es bastante fácil de recordar porque, como mencioné antes, o sea, esto es algo que le ocurrió, yo diría, prácticamente a todo el mundo y es bastante típica la clínica e incluso no es ajena a ninguno de nosotros, ¿no? El diagnóstico se hace por lámpara de hendidura con tinte de fluoresceína que nos ayuda a ver cualquier tipo de lesión que pueda haber sobre el globo ocular. Y lo que es la medición de la agudeza visual y la presión intraocular y la exploración de la pupila son cosas accesorias e importantes igualmente. Así que las voy a resaltar. Y lo que vendría a ser el tratamiento básicamente es analgesia, que puede ser con tetracaína tópica. Y el tratamiento definitivo, porque este es el tratamiento inicial, la analgesia, por el dolor y la molestia que se siente de cuerpo extraño en el ojo. Pero lo que es definitivo, por supuesto, es la extracción del cuerpo extraño, ¿verdad? Y también se pueden administrar antibióticos profilácticos, puesto que depende de lo que se haya metido al ojo, puede estar sucio, contaminado, puede generar una infección. Incluso la misma manipulación del ojo también puede provocar una infección. Así que se puede optar por antibióticos profilácticos para reducir el riesgo de esta contaminación. Y esto ha sido el priming de cuerpo extraño corneal. En este priming revisaremos el tema de glaucoma. Hay dos tipos de glaucoma, el glaucoma agudo y el glaucoma crónico. El glaucoma agudo es también llamado de ángulo cerrado y el glaucoma crónico es de ángulo abierto. Los factores de riesgo para el desarrollo del glaucoma agudo son el sexo femenino, es más frecuente en mujeres mayores de 60 años, la presencia de cataratas también es un factor de riesgo y el uso de fármacos anticolinérgicos. El defecto de refracción que está
asociado al glaucoma agudo es la hipermetropía, en el cual, recuerden, hay un ojo pequeño, por lo tanto, ojo pequeño, ángulo pequeño. En la fisiopato vamos a ver que lo principal es el cierre del ángulo de la cámara anterior, lo que dificulta el drenaje del líquido, por lo tanto aumenta la presión intraocular y por lo tanto tenemos el glaucoma agudo. La clínica, en este caso, es ojo rojo, porque es parte del síndrome de ojo rojo, y sobre todo hay un dolor intenso. Es lo que hace que el paciente venga realmente a emergencias, porque el glaucoma agudo suele presentarse en emergencias. Y algo muy importante es la midriasis. La midriasis es lo que va a diferenciar, por ejemplo, el glaucoma agudo de otros síndromes, bueno, de otras causas de síndrome de ojo rojo. Por ejemplo, en la uveitis anterior, en vez de haber una midriasis, hay una miosis. Esta también es una causa de síndrome de ojo rojo, pero lo que lo diferencia es la pupila. La presión intraocular, por supuesto, va a estar elevada y la agudeza visual también va a estar disminuida. El diagnóstico se hace por tonometría para evaluar la presión intraocular y gonioscopía para para evaluar el ángulo, que puede ser, como digo, abierto o cerrado. El ángulo írido corneal. La presión del ojo suele ser por encima de los 30 milímetros de mercurio. Recordemos que lo normal es que sea menor a 21 milímetros de mercurio, pero en el glaucoma agudo suele estar más elevado que en el glaucoma crónico y puede llegar a los más de 30 milímetros de mercurio de manera típica. El tratamiento es con diuréticos, acetazolamida y manitol, de manera inicial, ¿no? El tratamiento inicial cuando llega a emergencias. Acetazolamida o manitol. Y se utiliza también pilocarpina para resolver la midriasis. Lo que ocurre es que en el ángulo iridocorneal, si esta es la córnea, esta, y este es el iris, y acá tenemos la pupila, por este ángulo de aquí, que está acá, se drena el líquido. Y por lo tanto, si este ángulo ya de por sí es estrecho, porque es un glaucoma de ángulo cerrado, cuando hay midriasis, la pupila está dilatada, esto se recoge y se dificulta aún más el paso del líquido, porque esto ocupa un espacio, ¿no? El iris. Si nosotros resolvemos la midriasis, el iris se despliega, digamos, y facilita que el regreso, el drenaje del líquido y por lo tanto reduce la presión intraocular. Esa es la razón de ser de la pilocarpina. El tratamiento definitivo es la iridotomía láser YAG. Eso ya no sería el tratamiento inicial, no sería el tratamiento de emergencias, pero sería lo que resolvería el caso del glaucoma agudo. El glaucoma crónico, los factores de riesgo son antecedentes familiares, edad avanzada, claro, diabetes mellitus e hipertensión arterial. El defecto de refracción asociado es la miopía. En este caso, entre mayor la miopía, pues peor. El ojo es más grande, recordemos en la miopía el ojo es grande, por lo tanto, ojo grande, ángulo grande. Y la fisiopatología aquí, lo principal, lo que predomina es la neuropatía crónica del nervio óptico, o sea, del disco óptico, digamos, ¿no? La clínica aquí es asintomático, pasa bastante desapercibido, es bastante larvado, bueno, pues no se nota con el tiempo, hasta que empieza a comprometer la agudeza visual. No presenta como el glaucoma agudo ojo rojo, no es una causa de ojo rojo, y lo que tiene es pérdida de los campos visuales, sobre todo los campos visuales periféricos, por lo cual la visión periférica está dañada y vamos a tener una visión como un túnel, en el que todo esto está pues con poca definición o incluso ausente y solo podemos ver la visión central. Esto se le llama visión tunelizada. La córnea y la pupila están normales. Acá no se presenta midriasis, como sí se presenta en el glaucoma agudo. El diagnóstico es por tonometría y por gonioscopía. En este caso, la presión intraocular suele ser un poco más baja, pero igual está elevada, más allá de los 21 milímetros de mercurio. Más baja en comparación con el glaucoma de ángulo cerrado. El tratamiento es aumentar la excreción del líquido o bloquear la síntesis del líquido. En este caso, para aumentar la excreción o el drenaje, usamos latanoprost. Y para bloquear la síntesis, utilizamos timolol como un beta bloqueador. El tratamiento definitivo es la trabeculoplastía o también la trabeculectomía.
Y esto sería todo por el priming de glaucoma. En este priming revisaremos el tema de ojo rojo. Es uno de los temas más importantes en oftalmología porque hay bastantes enfermedades que cursan con ojo rojo y se engloban en este síndrome. Así que, para empezar, veremos el inicio del algoritmo, que por supuesto es un paciente que se presenta con ojo rojo. Y lo primero que tenemos que preguntarnos es si es doloroso o no doloroso. Las causas de ojo rojo no doloroso son básicamente dos: la conjuntivitis y la hemorragia subconjuntival. La hemorragia subconjuntival es prácticamente asintomática y se debe a un sangrado, como dice su nombre. Y puede ser localizada o difusa, puede ser traumática o espontánea. Por lo general es bastante diferente a lo que veríamos en una conjuntivitis o en otras causas de ojo rojo, porque esta es un sangrado. Es bastante más, como el color es bastante más rutilante y no es la típica irritación del ojo por vasodilatación, sino es un sangrado subconjuntival, como dice su nombre. En cuanto a la conjuntivitis, puede ser alérgica, bacteriana o viral. Hay un priming dedicado entero a conjuntivitis, así que por aquí solamente vamos a tratar el hecho de que puede tener estas tres etiologías. Si es un ojo rojo doloroso, entonces hay que ver si es que afecta o no la agudeza visual. Aquellos ojos rojos dolorosos que tienen una agudeza visual normal suelen ser porque de fondo tienen una patología de la esclera o una patología escleral. Aquí englobamos a la epiescleritis y a la escleritis anterior. La diferencia entre la epiescleritis y la escleritis anterior es que la primera blanquea, mientras que la escleritis anterior no blanquea, ni a la presión ni con adrenalina. En el caso de los ojos rojos dolorosos que tienen una reducción de la agudeza visual, vamos a dividirlo en tres posibilidades: queratitis, uveitis o glaucoma. Para las queratitis, en lo que nos tenemos que fijar es principalmente en la córnea, porque es una patología de la córnea. Y en la córnea, en particular, en la úlcera que puede haber. Ese es el dato clave con las queratitis. Hay 4 tipos de queratitis, según su etiología. Pueden ser bacterianas, herpéticas, o también le llaman virales, fúngicas y parasitarias. Las bacterianas, la principal causa es el Staphylococcus aureus. También es importante la pseudomonas. El Staphylococcus aureus es la principal causa de esta queratitis bacteriana, pero en el caso de la pseudomonas es importante porque tiene una etiología, mejor dicho, tiene una historia, un antecedente de haber estado en contacto con lentes de contacto, valga la redundancia. Y en la queratitis bacteriana se puede presentar un hipopion, que es la presencia de pus en la cámara anterior del ojo. A la oftalmoscopía se puede ver una úlcera, que es lo que les comenté, lo que diferencia estas queratitis, una úlcera blanca regular. Eso es lo más importante de las queratitis, la úlcera. En la queratitis viral o herpética, la principal causa es el virus del herpes simple tipo 1. Hay vesículas, pueden haber vesículas alrededor del ojo, en el párpado, incluso en la nariz. Y lo que es característico en este caso es la úlcera dendrítica, que puede llegar a ser una úlcera geográfica. Es así como irregular, ¿no? En el caso de las queratitis fúngicas, la principal causa es el Aspergillus y el antecedente típico en este caso es el trauma vegetal. Es decir, por ejemplo, un agricultor que estaba cosechando y mientras caminaba entre los árboles le entró una rama le entró al ojo y le lesionó la córnea y por lo tanto dejó ahí lo que vendría a ser el Aspergillus, ¿verdad? La úlcera en este caso es una úlcera algodonosa, una úlcera aplumillada.
Y en el último caso, que es en el caso de los parásitos, la principal causa es la cantamueva, un tipo de ameba. Y el antecedente típico es con agua, el contacto con agua puede ser agua, bueno, agua dulce de hecho, y lo más típico es que sean lentes de contacto, donde la ameba puede pues, proliferar y puede estar en contacto con el ojo, por supuesto, a la hora de la colocación del lente de contacto. La úlcera en este caso es una úlcera en anillo. En el caso de los ojos rojos que tienen una reducción de la agudeza visual y son uveitis o glaucoma, acá lo que nos tenemos que fijar no es tanto la córnea, sino es la pupila. La uveitis anterior tiene miosis, tiene ojo rojo por supuesto, tiene fotofobia, tiene hipopion, que es lo que mencioné antes, la presencia de pus, y puede tener test de Tyndall positivo, que es un fenómeno físico que se ocurre con la refracción de la luz, pero lo importante es la miosis, lo más importante de todos. ¿Por qué? Porque el glaucoma, a diferencia de la uveitis anterior, tiene midriasis. Y esto es principalmente en el glaucoma agudo de ángulo cerrado. Entonces, de esta manera podemos diferenciar con miosis, uveitis anterior, midriasis, glaucoma agudo de ángulo cerrado. La uveitis intermedia, que también se le llama pars planitis, típicamente está asociada con la esclerosis múltiple y puede presentar una imagen de copos de nieve a la oftalmoscopía. En la uveitis posterior, que también se le conoce como corioretinitis, la causa más frecuente en inmunocompetentes es la toxoplasmosis y en inmunosuprimidos el citomegalovirus. En el glaucoma crónico, que sería el último que quedaría, de ángulo abierto, es menos típico el ojo rojo. Lo más frecuente es que sea el ángulo agudo el que llegue a emergencias, o sea, el ángulo cerrado, o el glaucoma agudo el que llegue a emergencias. Pero ya discutiremos las diferencias de estos dos, el ángulo abierto y ángulo cerrado, en el priming de glaucoma. Y eso ha sido todo por el priming de síndrome de ojo rojo.